Espera, no te vayas, y conocerás mi historia. En el corazón del siglo XIX, cuando los ecos del barroco aún resonaban en los templos y la modernidad llamaba a las puertas de la música, surgió una figura casi olvidada por la historia. Pedro Ximénez Abril Tirado, un genio peruano que cruzó fronteras y desafió el tiempo con su talento. Su vida fue una sinfonía de viajes, de fervor religioso y de una pasión desbordante por la música, que lo llevó a convertirse en uno de los compositores más prolíficos de América del Sur. Sin embargo, su nombre fue lentamente silenciado por el polvo del olvido, hasta hoy. Imagina un joven nacido en Arequipa en 1784, en una época donde el Perú aún respiraba el aire colonial. Desde niño, Pedro mostró una sensibilidad especial por la música. En los conventos y catedrales de su ciudad natal, escuchaba los coros resonar entre las piedras, y allí nació su vocación. No existían academias ni grandes orquestas, pero sí una pasión inquebrantable y un oído excepcional. A temprana edad comenzó a destacarse como intérprete y compositor, absorbiendo los estilos europeos que llegaban en partituras traídas por misioneros y viajeros. Su talento pronto lo llevó a dirigir conjuntos musicales eclesiásticos, lo que en ese tiempo era una posición de enorme prestigio. Pero Pedro no se conformaba. La música de iglesia le fascinaba, sí, pero deseaba innovar, explorar armonías más complejas y melodías más emotivas. Fue entonces cuando su carrera dio un giro decisivo. Decidió partir hacia Bolivia, donde su destino lo esperaba. Allí, en tierras altiplánicas, se convertiría en un referente absoluto de la música sacra y profana, componiendo cientos de obras. Pero antes de eso, el joven Ximénez debía ganarse un lugar en una sociedad musicalmente cerrada, dominada por tradiciones coloniales y un fuerte vínculo con la iglesia. Su historia apenas comienza, y lo que está por venir te mostrará cómo un compositor latinoamericano logró elevar su arte al nivel de los grandes maestros europeos. No te pierdas la siguiente parte, donde conocerás cómo Pedro Ximénez Abril Tirado conquistó Bolivia con su música y cambió para siempre la historia musical del continente. Cuando Pedro Ximénez Abril Tirado llegó a Bolivia, el mundo musical parecía un anclado en los ecos del pasado. Sin embargo, él traía consigo un aire fresco, una visión diferente, casi revolucionaria. Su primer destino fue Sucre, la capital eclesiástica y cultural del Alto Perú. Allí, en medio de claustros, partituras y rezos, encontró el terreno perfecto para desplegar su talento. Su genio pronto llamó la atención del cabildo de la Catedral de Sucre, una de las instituciones más influyentes de la época, que lo nombró maestro de capilla. Ser maestro de capilla era un honor reservado a los músicos más destacados. Significaba componer para las grandes celebraciones, dirigir el coro, enseñar a los jóvenes cantores y crear nuevas obras para la liturgia. Ximénez aceptó el reto con entusiasmo. En poco tiempo, revolucionó el repertorio sagrado de la catedral. Introdujo armonías atrevidas, fugas elaboradas y melodías que elevaban el espíritu. Su música tenía algo distinto, un alma profundamente americana. Los cronistas cuentan que en sus misas y motetes se mezclaban la solemnidad del estilo europeo con un lirismo propio del continente. Las voces parecían flotar entre los muros coloniales, mientras las cuerdas y los vientos daban vida a un sonido nuevo, inconfundible. En esas notas, el barroco tardío se fundía con el romanticismo naciente. Pedro no solo componía para la iglesia. Su curiosidad lo llevó a explorar la música instrumental, el teatro lírico y hasta piezas profanas con temas amorosos o patrióticos. Llegó a escribir más de 200 obras, aunque se estima que su catálogo original pudo superar las 600 composiciones. Muchas de ellas se perdieron con el tiempo, víctimas del descuido y la inestabilidad política del siglo XIX. Pero mientras el mundo cambiaba a su alrededor, Ximénez seguía creando sin descanso. Su música se interpretaba en misas, fiestas religiosas y celebraciones oficiales, convirtiéndose en parte esencial de la vida cultural de Sucre. En la siguiente parte conocerás cómo su estilo evolucionó, cómo influyó en toda una generación de músicos sudamericanos y cómo su legado sobrevivió más allá de su tiempo. A medida que Pedro Ximénez Abril Tirado consolidaba su posición en Bolivia, su reputación trascendía fronteras. Músicos y religiosos llegaban desde distintas regiones para escuchar sus composiciones y aprender de su técnica. Se convirtió en un punto de referencia obligado para quienes deseaban comprender la fusión entre tradición europea y sensibilidad americana. Su influencia no solo se percibía en Sucre, sino también en ciudades cercanas como Potosí y Cochabamba, donde su música era solicitada para ceremonias y festividades religiosas. Ximénez tenía una habilidad única para adaptar su estilo a las necesidades de cada ocasión.
Podía escribir un miserere profundo y solemne que hacía temblar de emoción a los oyentes, y al siguiente, un villancico lleno de alegría y ritmo que invitaba a la comunidad a cantar junto con él. Su música no era simplemente técnica, era comunicativa, capaz de tocar tanto la mente como el corazón. Su formación rigurosa y su curiosidad incansable le permitieron innovar con estructuras complejas, introduciendo contrapuntos elaborados, modulaciones inesperadas y armonías ricas que desafiaban la simpleza de la música sacra local. Esto provocó que algunos puristas lo criticaran por romper las normas, pero la mayoría reconocía su genialidad y el valor que aportaba al patrimonio musical de la región. Durante estos años también se consolidó como maestro de discípulos, enseñando canto, composición y dirección coral. Sus alumnos llevaron su estilo a otras ciudades y con ello su influencia se expandió por el continente. A través de ellos, la música de Ximénez se convirtió en un puente entre el pasado colonial y el futuro musical de Sudamérica. La vida de Pedro Ximénez Abril Tirado fue intensa, marcada por la dedicación absoluta a la música, y su legado comenzó a gestarse en esos años cruciales. En la siguiente parte descubrirás las composiciones más destacadas de su catálogo, algunas de las cuales aún sorprenden por su perfección técnica y belleza emotiva, y cómo estas obras consolidaron su fama para siempre. Entre las composiciones más destacadas de Pedro Ximénez Abril Tirado se encuentran sus misas, motetes y villancicos, cada uno reflejando su maestría y sensibilidad única. Sus misas eran ceremonias musicales completas, pensadas para llenar las grandes catedrales con un sonido que abarcaba desde el más delicado susurro hasta poderosos pasajes corales. Cada nota estaba cuidadosamente pensada, buscando un equilibrio entre solemnidad y emoción. Su misa en re mayor se convirtió en un referente, interpretada durante décadas en Bolivia y Perú, y sus motetes fueron alabados por la riqueza de sus contrapuntos y la claridad de sus voces. Pero Pedro no se limitó a lo estrictamente sacro. También compuso villancicos profanos que aún hoy sorprenden por su ritmo y gracia. Estas obras eran interpretadas durante festividades locales donde la música se mezclaba con la alegría del pueblo. En ellas, su estilo europeo se fusionaba con ritmos americanos, logrando una identidad sonora original y profundamente emotiva. Esta capacidad de adaptarse a distintos contextos musicales lo convirtió en un compositor versátil y visionario, adelantado a su tiempo. Su influencia trascendió la enseñanza directa. Músicos que aprendieron de él en Sucre llevaron sus métodos a otras regiones, creando un legado que persistió mucho después de su muerte. Ximénez no solo enseñaba notas y ritmos, enseñaba sensibilidad y creatividad, instando a sus discípulos a sentir la música y comprenderla desde el corazón. Aunque muchas de sus obras se perdieron con el tiempo, las que permanecen muestran un talento extraordinario y una mente capaz de unir tradición y modernidad con elegancia. Cada composición es un testimonio de su amor por la música, de su dedicación a la espiritualidad y de su genio creativo. En la próxima parte exploraremos los últimos años de su vida, su retiro y cómo su obra logró sobrevivir al paso del tiempo para inspirar a generaciones futuras. Quédate atento y no dejes de descubrir la huella indeleble de este maestro sudamericano. Los últimos años de Pedro Ximénez Abril Tirado estuvieron marcados por una combinación de reconocimiento, introspección y dedicación absoluta a su arte. A medida que envejecía, comenzó a reducir su actividad pública, pero nunca dejó de componer ni de dirigir. Su vida se centró en la Catedral de Sucre, donde continuó perfeccionando su estilo, escribiendo piezas que reflejaban una madurez profunda y una comprensión total de la música sacra. En esta etapa, Ximénez se preocupó especialmente por transmitir su legado. Se convirtió en mentor de jóvenes músicos que con entusiasmo y respeto absorbían cada lección que ofrecía. Su influencia no se limitó a Bolivia. Algunos de sus discípulos regresaron a Perú y a otras regiones del continente, llevando consigo las enseñanzas de un maestro que había comprendido cómo fusionar tradición europea y sensibilidad americana de manera única. Durante estos años también se consolidó como una figura respetada dentro de la comunidad eclesiástica. Su música no era solo un arte, era un vehículo espiritual, capaz de elevar el ánimo de los fieles y acompañar ceremonias con solemnidad y emoción. Se cuenta que incluso aquellos que no comprendían la teoría musical quedaban conmovidos por la profundidad de sus composiciones. Pedro Ximénez Abril Tirado falleció en 1856 dejando un legado inmenso. Su obra, dispersa y en parte olvidada, sigue siendo un testimonio del talento que floreció en América del Sur en plena época colonial tardía y temprana republicana. A través de sus misas, motetes y villancicos, continúa inspirando a músicos y oyentes, recordándonos que la grandeza puede nacer incluso en los lugares más inesperados.
En la siguiente parte, exploraremos cómo su música ha sido redescubierta en los últimos años y cómo hoy su influencia resuena en los repertorios sacros de toda América Latina. No te vayas, lo mejor aún está por escucharse. El redescubrimiento de Pedro Ximénez Abril Tirado comenzó a gestarse a finales del siglo XX, cuando musicólogos e historiadores empezaron a indagar en los archivos de catedrales y conventos de Bolivia y Perú. Entre partituras amarillentas y manuscritos casi ilegibles hallaron un tesoro olvidado. Misas completas, motetes llenos de contrapunto y villancicos que conservaban la vitalidad de la época. Fue un hallazgo que cambió la percepción de la música sacra sudamericana, demostrando que existió un compositor capaz de rivalizar con los grandes maestros europeos del barroco tardío y el incipiente romanticismo. Hoy, orquestas y coros especializados interpretan sus obras, redescubriendo la riqueza melódica y armónica que caracterizó su producción. La música de Ximénez no es solo un vestigio histórico, sino un puente entre culturas y épocas. Sus composiciones revelan un profundo conocimiento del contrapunto, una sensibilidad para la voz humana y un dominio de la forma musical que sorprende incluso a los especialistas contemporáneos. Además, su influencia se percibe en la identidad musical de la región. La mezcla de elementos europeos con sonoridades locales que él desarrolló abrió camino a generaciones de compositores latinoamericanos, enseñándoles que la música podía ser a la vez académica y profundamente emotiva, ritual y cercana a la gente. Cada interpretación moderna de su obra es un homenaje a su capacidad de trascender su tiempo y espacio. Si alguna vez has escuchado un motete o villancico de la América colonial y has sentido emoción y asombro, probablemente estés experimentando el eco del genio de Ximénez. Su historia no solo merece ser contada, sino celebrada y escuchada una y otra vez. En la siguiente parte exploraremos su estilo musical en detalle, sus técnicas, influencias y cómo logró crear una voz única en un continente en pleno cambio. Sigue con nosotros para adentrarte en la mente de un verdadero maestro. El estilo musical de Pedro Ximénez Abril Tirado combina lo mejor de dos mundos, la rigidez estructural del barroco europeo y la expresividad y frescura de la América colonial. Sus composiciones muestran un dominio impecable del contrapunto, donde cada voz se entrelaza con las demás creando una textura compleja pero transparente. Sus motetes y misas no eran simples acompañamientos litúrgicos. Cada nota estaba cuidadosamente calculada para provocar emoción y trascendencia espiritual. Uno de los rasgos más llamativos de su música es la armonía audaz. Ximénez se atrevía a introducir modulaciones inesperadas y disonancias que resolvía con elegancia, manteniendo siempre la coherencia de la obra. Esta combinación de riesgo y control refleja un compositor consciente de su arte y dispuesto a explorar los límites del sonido sin romper con la tradición eclesiástica. Además, su música incorpora ritmos y sonoridades locales, especialmente en villancicos y obras festivas. No era simplemente un imitador de Europa, sabía escuchar a su entorno y traducirlo en música. Esa capacidad de adaptación y síntesis le permitió crear un lenguaje propio, reconocible, que todavía sorprende por su frescura y originalidad. Los expertos coinciden en que Ximénez fue un puente entre épocas y continentes. Sus composiciones permiten entender cómo los músicos sudamericanos absorbieron la tradición europea, la reinterpretaron y la hicieron suya. Cada obra es un testimonio de creatividad, disciplina y pasión, que sigue resonando hoy en templos y auditorios. En la siguiente parte descubrirás cómo sus discípulos y seguidores continuaron su legado, llevando su música más allá de Bolivia y Perú y asegurando que el nombre de Pedro Ximénez Abril Tirado nunca desapareciera. No te lo pierdas, su influencia es más vasta de lo que imaginas. El legado de Pedro Ximénez Abril Tirado no se limitó a sus composiciones. También se extendió a través de sus discípulos, quienes absorbieron su estilo y lo difundieron por toda Sudamérica. Muchos de ellos ocuparon cargos importantes en catedrales y colegios musicales, replicando las técnicas y la sensibilidad que Ximénez había enseñado con paciencia y rigor. Gracias a ellos, la influencia del maestro se expandió desde Sucre hacia otras ciudades bolivianas y peruanas, e incluso hacia zonas del norte de Argentina. Estos músicos no solo interpretaban sus obras, aprendieron a pensar musicalmente como él, a combinar la disciplina europea con la creatividad americana, a cuidar cada detalle de la armonía y la melodía y a transmitir emoción a través de la música sacra. De esta manera, el espíritu de Ximénez sobrevivió más allá de su vida, convirtiéndose en un faro para generaciones de compositores que buscaban identidad propia en un continente en transformación. Además, su música fue clave para consolidar la identidad musical colonial y postcolonial. En un periodo de grandes cambios políticos y sociales, las obras de Ximénez ofrecían un puente entre tradición y modernidad.
Los fieles y los músicos encontraban en su música consuelo, inspiración y un sentido de continuidad cultural. Cada interpretación no era solo un acto estético, sino un homenaje a un legado que había logrado trascender fronteras y siglos. Hoy, los festivales de música sacra y las grabaciones de conjuntos corales redescubren su obra, permitiendo que nuevas audiencias se maravillen con un compositor que fue y sigue siendo un gigante de la música latinoamericana. Su historia demuestra que la pasión, la disciplina y el talento pueden desafiar el tiempo. En la próxima y última parte recorreremos una síntesis de su legado, cómo su obra inspira hoy a músicos y oyentes y por qué Pedro Ximénez Abril Tirado merece ser recordado como uno de los grandes maestros de América Latina. No te vayas, el final te dejará conmovido. Hoy, al mirar hacia atrás, Pedro Ximénez Abril Tirado emerge como un verdadero coloso de la música sacra latinoamericana. Su vida y obra demuestran que un talento extraordinario puede surgir en cualquier rincón del mundo y con disciplina, pasión y creatividad dejar una huella imborrable. Sus misas, motetes y villancicos siguen interpretándose, inspirando a músicos y oyentes por igual, y recordándonos que la música trasciende fronteras y épocas. El legado de Ximénez es también un ejemplo de resiliencia cultural. Muchas de sus obras se perdieron o permanecieron olvidadas durante décadas, pero la labor de historiadores y musicólogos ha permitido que hoy podamos apreciar su genialidad. Cada rescate, cada interpretación moderna, es un pequeño milagro que devuelve su voz a la vida, permitiendo que nuevas generaciones descubran la riqueza de la música sacra sudamericana. Más allá de la técnica y la innovación, su grandeza reside en la capacidad de tocar el alma del oyente. Su música combina rigor, emoción y sensibilidad, logrando que quienes la escuchan sientan un vínculo profundo con una época, una cultura y un espíritu creativo que no conocieron de primera mano, pero que ahora pueden experimentar gracias a su talento. Si has disfrutado este recorrido por la vida y obra de Pedro Ximénez Abril Tirado, no olvides seguir explorando la música de nuestros grandes maestros latinoamericanos. Dale play a sus composiciones, escucha sus motetes, sus misas y villancicos, y deja que la historia te envuelva. Comparte este video, suscríbete y acompáñanos en la próxima aventura por la música que transformó el continente. La historia de Pedro Ximénez apenas es una de muchas que merecen ser contadas, y tu viaje apenas comienza.